Hola a todos, ¿cómo les va? Máximo Augusto Damonte quien les habla. Dadas las circunstancias de esta apertura de mercado en domingo, vamos a hacer una actualización del S&P 500, que es algo que voy a pretender hacer todas las semanas, un breve repaso de lo que está pasando. Y en el último video que hicimos, en la última actualización, nosotros le hicimos el viernes 13 de febrero, estábamos en este punto. Pero bueno, vamos a ir de más a menos. Gráfico semanal del S&P 500. Nosotros nos quedamos con este cierre semanal. Por primera vez por primera vez desde el 17 de noviembre, la semana del 17 de noviembre. Un cierre por debajo del EMA de 10. La EMA de 10 semanas sería en este caso. Y bueno, la semana pasada tuvimos esta vela alcista, que después pasando al otro gráfico con estructura Wyckoff y BSA, vamos a ver más en detalle qué puede significar todo esto. Pero lo que nos interesa es, acá tuvimos este cierre de vela semanal alcista y ahora, en la apertura, en las pocas horas que vamos de mercado, ya tenemos todo este recorrido de precios. Ya tenemos un 0,8% negativo aproximadamente. No hay mucho más que ver. Vamos acá con esta parte. Antes que nada, como está esta caja puesta acá, quiero hacer una pequeña muestra, dar un pequeño voto de confianza de que este trade fue abierto el viernes casi al cierre de mercado, más para la tarde. Y acá está, acá se puede ver, esto es cuenta real. Nada, el trade está ejecutado, no es un all-in, no tengo puesto stop loss, digo, no las sé todas, pero quiero dejar constancia de esto. Y también un poco como para dar muestra de que mi análisis bajista está respaldado por capital comprometido por mi parte, así que tengan en cuenta eso también. Entonces, acá ya tenemos una reversión completa del cuerpo de la vela del cierre del viernes. Digo, esto es algo a tener en cuenta. Pero acá me interesa ir al conteo, que es donde nos quedamos en el último video, que insisto, fue en esta parte de acá. Fue para las 4 de la tarde, más o menos, o las 5 de la tarde del viernes. Y estábamos diciendo que potencialmente estábamos cruzando un cuarto movimiento, que no sabíamos si podía tener un último máximo por sobre este. Finalmente tuvimos esta pauta final como onda quinta, no hubo extensión, digo, apenas se llegó a esta zona de precios, no se vulneró ningún mínimo, pero bueno, tuvimos este quinto movimiento como pauta final, este movimiento acuñado, y lo que posteriormente fue este movimiento alcista, que no es un impulso, se lo puede pensar como una pauta de inicio, ponele, pero la verdad es que no es lo que se esperaba en ningún momento. Acá tenemos el retroceso tirado desde el máximo de la onda E, o la onda 0 si se quiere, hasta el mínimo dejado en la onda quinta, en esta pauta. Pero bueno, acá nos encontramos con una estructura lateral, una estructura que no tiene un movimiento impulsivo. Acá no hay un solo movimiento de fortaleza real, o sea, un impulso de Elliott real. Y todos los intentos de ir al alza quedaron neutralizados, como podemos ver. Acá tenemos el choque con esta TL de acá, que lo pongo en 4 horas así se ve un poco más. Esta TL que sale de este máximo de acá y este máximo de acá en gráfico de línea, es la TL que acá fue soportada, que después cayó el precio acá, como se lo puede ver, y acá fue rechazada casi al milímetro en la onda W. Tuvimos la onda X, volvemos acá, tenemos este rechazo nuevamente, acá pincha, perfora, cierra penita sobre el 0,618 y bueno, hoy tuvimos un pequeño gap en la apertura y actualmente esta vela bajista de acá, revirtiendo cualquier intención alcista. También rechazando el 0,618, rechazando esta dinámica alcista de acá, rechazando la EMA de 200, que es la roja. Insisto nuevamente, por las dudas muestro acá las EMAs con sus colores, así se sabe. Nada, rechazando todas estas zonas de resistencia, como ya lo hizo previamente, con una vela de fortaleza a la baja. Esto es un velón enorme, es un movimiento impulsivo. Entonces tenemos un impulso a la baja que no marcó mínimos y es chico respecto al movimiento previo que tenemos.
Vamos a exponer esto muy rápidamente. Este es nuestro primer movimiento a la baja en 3 patas y nosotros tuvimos este impulso de este tamaño. Esto no marcó mínimos, no representa armonía como para hacer un tercer movimiento bajista, que debería ser el más grande, el más potente, el más extenso en tiempo, en precio, en todo. No cumple con ninguno de esos requisitos. E insisto en que es un impulso a la baja. Entonces alguien puede pensar en que acá, grosso modo, tuvimos un ABC, por ejemplo, truncado, débil, que no hace máximo la B, no hace mínimo la C. Esto es algo raro. Y recordando que estamos lateralizando y haciendo como esta especie de techo redondeado, si a los que les guste más el chartismo. Entonces no hay mucha fortaleza de fondo. Por tanto, yo no me animaría a pensar que esto es el cierre de una estructura correctiva. Entonces, teniendo esto en consideración, podemos llegar a pensar en que esto es 1 DC, 2 DC y estamos en 3 DC actualmente. Esto es algo que falta confirmarse, hay mucho precio por caer todavía para que se confirme algo así, pero yo no lo descartaría, insisto, venimos en un rango enorme y esto en algún momento va a tener que descomprimir un poco aunque sea. Si no quieren una corrección del 40%, bárbaro, pero mínimo todo este movimiento que venimos viendo, algo más tiene que descomprimir. Digo, esta caja es un 2,7%, es nada, o sea, realmente es nada. Este objetivo puede extenderse, digo. Después, si lo veo necesario, hago una actualización en estos días. Pero la situación es esta, donde tenemos un impulso a la baja, un movimiento al alza correctivo por donde se lo mire, y el precio cayendo. Entonces acá hay que tener cuidado. Digo, si queremos hacer un poco más de zoom en esto, porque esto quizás subo el video y empieza a subir y esto queda como una mecha en diario. Digo, si acá tenemos un primer movimiento, un segundo movimiento, acá podemos tener una especie de A, B, C, D, E, marca máximo respecto a la que yo tengo marcado como onda I, llega a esta otra resistencia, que es esta otra TL negra, al 0,7 de Fibonacci, y ahí descomprime. Esto yo no lo sé, yo estoy analizando lo que hay en este momento. Acá bajando un poquito más en detalle, podríamos tener una 1, 2, acá un desarrollo de onda 3, una 4 y una 5. Digo, esto, a ver si tiramos un FIBO acá. Ya estamos en el terreno del 261.8, digo, podría haberse concluido en este punto una onda 3. Pero bueno, acá no me quiero meter mucho con el detalle micro. Esto es algo que vamos a dejar de lado por el momento. Pero sí marcar en el conteo esto. Concluimos la onda quinta que estábamos esperando, débil, pero lo concluimos con el quinto movimiento. Tuvimos el movimiento al alza al 61.8, débil, correctivo, lateral, y actualmente el precio abre con un gap el domingo a la noche cayendo. Esto a tenerse en cuenta. Ahora sí vamos a pasar a este otro gráfico, donde tenemos acá esta estructura marcada, que es la que también ya hemos comentado. Acá sumé esta área violeta marcando el máximo de este movimiento con el cuerpo y con la vela. Nos da esta zona violeta marcada acá. Pero volviendo al gráfico semanal, vamos a ver lo que comentamos en el anterior video. Tuvimos este cierre semanal y esta vela de la semana del 9 de febrero cierra a la baja. Entonces todo este volumen operado acá, toda esta vela, se le entiende como oferta. Digo, eso por un lado. Acá estamos más o menos en la misma situación que hace 2 semanas. Digo, tenemos una vela que recorre que deja una mecha en la parte baja, cierra por encima cercano al techo de la estructura, tiene un volumen alto, esto es un volumen climático, y ahora estamos abriendo a la baja, rechazando la parte alta del rango grande que venimos manejando, rechazándolo, y ahora con la apertura de esta semana estamos todavía sobre el POC de esta estructura, tirando el perfil de volumen. Por tanto, insisto, nada de tirarse de cabeza ya todavía. Seguimos en rango. El punto fundamental es ese, seguimos en rango.
pero empezamos a ver signos de debilidad cada vez más marcados. Digo, antes veníamos con una tendencia alcista débil, muy débil, pero veníamos con una tendencia alcista, y desde la semana del 26 de enero ahora no marcamos un máximo histórico. Acá se puede ver que ninguna semana marca máximo respecto a la anterior desde el 26 de enero. Entonces estos son factores a tener en cuenta y a ir analizando. Este gráfico bajamos a diario, y acá se lo puede ver con más claridad. Y acá tuvimos dos velas, la del cierre del viernes y la del martes, con un gran volumen, que se pueden entender como velas de fortaleza, pero una parada de volumen o una demanda en la parte baja no significa intención alcista, significa un cese de la tendencia bajista, punto. Acá tienes el efecto de esta causa, de estas dos velas. Acá vemos el efecto movimientos alcistas, pero esta vela contiene poco volumen y cierra lejísimos de máximos, rechazando la zona alta, cerrando por debajo del VWAP mensual, que es este rojo, lo mismo que con lo otro. Bueno, el VWAP mensual es este, el naranja es el semanal. Esta vela que corrige, esta vela que es la del viernes, que marca máximo respecto a la del viernes, marca máximo respecto a la del miércoles, también con un volumen relativamente alto, cierre cerca de máximos, cierre en esta área que marca el máximo de la estructura, la parte alta de la estructura. Y si todo esto es demanda y todo esto es intención al alza y todo sobre el POC y sobre los VWAPs, ¿cómo tenemos este movimiento en la apertura del domingo? Digo, estas son las cosas que llaman la atención y por eso yo marco esta vela con una connotación bajista, porque acá hay lo que yo entiendo como oferta en toda esta vela. Hubiese sido por términos de BSA mucho más elegante, mucho más prolijo ver algo de este estilo, ver una no demand y esta vela con un volumen muy bajo y ahí sí tener esta reversión. Puede ser que sea lo más armónico o no, no lo sé, pero la cuestión es que acá hubo mucho volumen concentrado al alza y posteriormente una reversión. En zona de máximos de estructura, lo voy a repetir infinidad de veces esto porque tiene que grabarse. Como también tiene que grabarse que para que se dé el movimiento a la baja hay que perder de forma significativa el POC de la estructura y testearlo desde abajo. No esto de que cae y cada vez que cae se acumula. Pero sí, insisto, con ver esta tendencia a la baja que se está formando. Pasamos un gráfico ya de 30 minutos. Acá tenemos una estructura que yo no sé si se ve muy bien. Vamos a ponerla ahí, más grande todavía. No tanto. Vamos a ponerla en rosa y en otro color. Ahí está. Tenemos esta estructura de acá, con el mínimo y el máximo del viernes. Acá vemos la sacudida en la parte baja, como la quinta onda. Acá sale, rompe la estructura, vuelve a reingresar, testea la parte del medio, testea la parte del medio. Acá tenemos otra sacudida en la parte alta, marcando máximo respecto a los del miércoles. Y acá abajo a 5 minutos para darlo un poco más cómodo. El día viernes tenemos como esta otra estructura que arrancó posterior a la apertura. Voy a marcar en rojo. Y acá vemos sacudida en la parte baja, sacudida en la parte alta. En esta vela que se ve acá es donde yo ingreso en short. Un poco apurado, porque vemos que el precio después siguió lateralizando. Tuvo acá un intento de sacudida que yo pensé que iba a marcar máximo respecto al de las 4 de la tarde. No marca máximo, se queda lateralizando, ya ha muerto el precio. Y ahora, bueno, todo este desarrollo bajista y una sacudida al mínimo previo. Por eso insisto que acá puede ser probable un movimiento de onda 4. Si es que esto es una onda 4 y acá no hubo un ABC en este punto. Acá puede hacer una cuarta, una quinta. Y esto va a tener una corrección de onda 2 si se quiere. Así que insisto, nada de tirarse de cabeza todavía. A seguir atento al desarrollo del precio. Pero tenemos una sacudida en el gráfico de 30 minutos en la parte alta, una sacudida en el gráfico de 5 minutos en la última estructura formada, un rechazo 2 veces ya a la parte alta de la estructura, diario o semanal,
Por tanto, hay que tener muy en cuenta esa parte, porque se vieron sacudidas y rechazos a la parte alta en todas las temporalidades, en todos lados, para todos los gustos y colores. Entonces, yo voy a insistir un montón con esto, tengan mucho cuidado, miren muy de cerca el precio, porque si acá ya tuvimos 2 sacudidas de la parte alta de esta estructura, no sería llamativo como mínimo sacudir estos 2 mínimos de acá y perder la parte central de la estructura en 30 minutos, que es esta rosa, y posteriormente, esto no va a ser en un solo movimiento, puede sacudir acá abajo, retroceder a esta zona de POC o este nodo de volumen, rechazar este nodo de bajo volumen acá en este punto, en los 6870 aproximadamente, y ahí ir a sacudir este mínimo de acá. No lo sé, eso es algo que se ve en el minuto a minuto, pero sí que es probable la continuidad bajista, sobre todo teniendo en cuenta el conteo que ya vimos anteriormente. Entonces, no mucho más para comentar. En estos días lo más probable es que vuelva a ser una actualización del activo, porque va a ser necesario. El miércoles tenemos presentación de balance de Nvidia y hay mucho ruido político, hay mucho ruido en cuanto a noticias. Por tanto, es probable que se venga una semana volátil, una semana divertida, entretenida y sobre todo, y lo más fundamental, una semana para no hacer boludeces. Que es en definitiva lo que importa más allá de los análisis y los dibujitos y las líneas. El tema es no perder plata, no fundir, así que tengan eso en mente. Les mando un saludo, espero haber sido claro, que se haya entendido, y cualquier consulta pueden dejarla que le estaré respondiendo. Y la puedo estar respondiendo también en el grupo de Telegram que tengo, que insisto, ahí puedo responder con gráficos y de una forma más detallada que en un comentario de YouTube, así que tengan eso en consideración, va a estar el enlace en la descripción. Les mando un saludo, buen inicio de semana a todos.